¿Por qué el apóstol Pablo criticaba constantemente la obtención del conocimiento? Es la pregunta que vamos a responder hoy en Biblia a Fondo. Pero para que pueda suceder y crezcamos en fe e intelecto, oremos. Gracias, Señor, por toda tu bondad. Ponemos en tus manos nuestro conocimiento. La lección que estamos estudiando hoy es titulada Conocimiento versus Amor. 1 Corintios capítulo 8, verso 1 hasta el 13, nos habla del tema de los hermanos antiguos en la iglesia que participaban en los alimentos. Sucede que en aquella época los templos no eran simplemente lugares donde se adoraba y se paganizaba, sino que servían como un restaurante también. Eso lo dice la historia. Servían como restaurantes donde luego de la persona ofrecer los sacrificios, la familia que traía el sacrificio al conjunto de los sacerdotes espirituales podían dedicarse a comer. Así que los hermanos de Corintios estaban cayendo en ese problema, y algunos otros que participaban con sus amigos iban y comían normalmente porque eran antiguos en la iglesia y ellos decían que los ídolos no existen y que por lo tanto la comida no estaba contaminada. Por eso en el capítulo 8 de 1 Corintios, el apóstol dice: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces el apóstol Pablo está trabajando de manera retórica, y vamos a ver que va a utilizar esa retórica en los capítulos subsiguientes. Sin embargo, la pregunta que queremos responder es si realmente el apóstol Pablo criticaba la obtención del conocimiento porque esa obtención en sí es mala. Primero debemos reconocer, como personas que intentamos leer la Biblia, que la obtención del conocimiento en sí no es malo. No es ningún pecado que nosotros nos dediquemos a estudiar. No deberíamos ser como las personas que son anti-intelectuales, que no van de acuerdo con ninguna persona que hace un esfuerzo por cultivar su intelecto, por leer más, por investigar más. No debemos ser así. Pero en la antigüedad, aunque habían personas que eran criticadas por su conocimiento, y habían personas, valga la repetición del sonido, que se dedicaban a obtener conocimiento para vender el conocimiento. Y en la antigua Grecia, a estas personas se les conocía como los sofistas. Eran maestros de retórica que enseñaban sobre oratoria, y reunían a los jóvenes, a los adultos, y les vendían cursos, les vendían arte de persuasión. Así que a ellos se les conocía como charlatanes, como personas que solamente intentaban aprovecharse de la oportunidad o de la necesidad del conocimiento de las personas. Y más adelante vamos a mencionar a los sofistas en otras lecciones, pero en otra idea. En este caso lo estamos mencionando por el hecho de que en el tiempo pasado, en el tiempo de la historia de Grecia, la gente estaba obsesionada con el conocimiento, porque a través de la obtención del conocimiento la gente también obtenía estatus y poder social, reconocimiento, eran adorados, eran bien reconocidos. Por lo tanto, la obtención del conocimiento en el tiempo de Pablo y de los hermanos a los que les envía la carta era sumamente importante. Pero, como siempre hemos dicho, como la iglesia pertenece a la sociedad, entonces lo que sucede en la sociedad puede filtrarse en la iglesia. Y se filtró el hecho de que las personas estaban enfatizando la importancia de obtener el conocimiento sin pensar claramente en cómo utilizarlo de manera prudente. Lo estaban utilizando de manera competitiva, y aparte de manera competitiva, sin razonamiento. Entonces, el apóstol Pablo mira esta situación y critica la obtención del conocimiento. Pero volvemos a la pregunta: ¿es en sí malo la obtención del conocimiento? Respondemos según al párrafo que nosotros hemos leído de la lección. Pablo no criticaba el conocimiento como algo malo en sí. Escuche bien. Sino que se oponía al tipo de conocimiento que conduce a la arrogancia y a la división en la iglesia. El apóstol es muy institucionalista.
Él hace todo por la iglesia, Él se ofende por la iglesia, Él actúa sin vergüenza por la iglesia, Él defiende la iglesia de manera constante, porque su responsabilidad es la sostenibilidad de la iglesia. Así que el apóstol Pablo entendía que el conocimiento en sí no es malo, pero la forma en que nosotros aplicamos el conocimiento dice si es bueno o es malo lo que tenemos y nuestra actitud. Así que lo que nosotros estamos viendo es que el apóstol Pablo se opone al tipo de conocimiento que conduce a la arrogancia y a la división. Por lo tanto, podemos decir que el conocimiento inherentemente no es malo ni bueno, pero la forma en que nosotros utilizamos ese recurso que Dios nos da sí es peligroso. La pregunta que nos hacemos en esta parte de la lección es: ¿qué ha producido en ti o en tu congregación el conocimiento que tú tienes? ¿Ha producido división o ha producido mayor unidad? ¿Para qué tú y yo utilizamos el conocimiento? ¿Para qué frecuentemente las personas utilizan el conocimiento? A veces hay quienes quieren ser superiores a los demás. Se creen grandes, más grandes que los demás. Confunde la obtención de conocimiento con la obtención de la salvación. Y usted sabe muy bien que aquel que actúa de esa manera es simplemente un gnosticista, porque los gnosticistas se pensaban que la salvación se obtiene por conocimiento. Pero Dios en esta lección nos ha venido a corregir y nos ha venido a recordar que la forma en que utilizamos el conocimiento indica si nuestra actitud es correcta o es incorrecta. Porque Dios tiene planes de unificar su iglesia. Lo más bonito es que su iglesia esté unificada. Lo más bonito es que su iglesia esté centrada en el crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo no se centraba en un grupo de los débiles o un grupo de los fuertes en sí. Se centraba en un tema. Su mayor preocupación era la unidad de la iglesia. ¿Está provocando tus habilidades división en la iglesia? Pues entonces tenemos que recurrir a Mateo 5. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, córtatelo. O sea, lo que estamos diciendo, citando este texto de manera homilética, es que sería bueno que todo lo que nosotros poseamos, que sea razón de división en la congregación, sea desechado. No es que en sí sea malo, no es que en sí sea pecado, pero uno tiene que sacrificar cosas y eso lo vamos a ver más adelante. Uno tiene que sacrificar cosas. Porque, por ejemplo, una iglesia donde están tus hijos. Mi mamá siempre protegió la iglesia. O siempre protege la iglesia, gracias a Dios. Una iglesia donde están tus hijos. Una iglesia donde está tu esposo o tu esposa. Una iglesia a la que tú perteneces. Se espera que tú hagas sacrificios para que esa iglesia esté bien. Porque esa iglesia es la comunidad que Dios utiliza para cambiar vidas. Es la comunidad que Dios utiliza para traer bendición y vida eterna a un sinnúmero de personas. Por lo tanto, si hay una persona que se constituye del pueblo de Dios, una persona que se constituye de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de Dios a las personas que vienen de las tinieblas, se espera que esa persona haga sacrificios para que esa iglesia esté en buenas condiciones. Si tengo que lavar, lo voy a hacer. Si tengo que fregar los trastes, lo voy a hacer. Pero yo estoy interesado en que mi iglesia esté unida. Ojalá que seas tú de las personas que el conocimiento que tú tienes es para que cuando llegue el tiempo del culto, tú te sientes a escuchar la palabra de Dios para estudiar bien lo que se está diciendo. Y cuando veas un error de manera prudente, poder corregir. Eso es utilizar el conocimiento de manera correcta. Claro, hacer las correcciones de manera prudente. Así que el conocimiento debe ser un recurso que se utiliza para evitar que la iglesia se divida. Si tú, como una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia, haces algo de una manera, pero hay creyentes nuevos que entienden que hacer eso que tú estás haciendo es pagano, es mundano, entonces no digas simplemente para mí no es pecado. Conversa con la persona, busca manera de contribuir a su crecimiento espiritual. Al fin y al cabo,
Dios nos ha puesto en su iglesia. No para que nuestro conocimiento sirva de recurso divisorio. No para que nuestro conocimiento sea lo que cause el caos, sino que nuestro conocimiento sirva de recurso de unificación. Porque si tengo conocimiento y no amo a las personas, no estoy conociendo como debiera conocer. Muchas gracias, Dios, por toda tu bondad y misericordia. Este contenido está en tus manos y perdónanos, Señor, y ayúdanos a utilizar nuestro conocimiento de manera apropiada. En el nombre de Jesús, amén.